Dios, maravilloso, espléndido, hermoso, misericordioso. Él todo lo puede, no hay límites con Él. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre, bendito Rey. Te damos gloria, honra y alabanza. Bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Señor, pedimos que en esta mañana preciosa que nos has regalado, Señor, nos hables, nos ministres, nos exhortes, nos edifiques, nos consueles, nos guíes, Señor, por el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, dice tu palabra. Queremos caminar, Señor, en pos de ti. No desviarnos, Señor, no desviar nuestra mirada de ti, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Bendice a cada uno de tus hijos que han venido, Señor, buscando tu presencia, buscando que les hable, Señor. En el nombre de Jesús, quitamos todo pensamiento, Señor, que distraiga, Señor, el poder recibir tu palabra. Toda preocupación, Señor, toda cosa que nos distraiga es quitada ahora en el nombre de Jesús. Todo afán, Señor, es echado fuera. En ti tenemos paz. Toda preocupación es quitada porque tu presencia, Señor, nos embarga, nos llena. Gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Amén. Amén. Y si estás triste, ahora vas a encontrar la felicidad plena. La presencia de Dios, hermano, nos quita toda tristeza. Dice que Él enjuga toda lágrima que está en nosotros. Él es el que nos da sustento, el que nos da ánimo. Y nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Él está con nosotros en todo tiempo. Amados hermanos, y el Señor tocaba mi corazón en estos días, pidiéndole a Él dirección para poder hablar el mensaje que tiene Él preparado para ustedes, porque es Él el que está hablando. Y el Señor ponía solo una palabra, la palabra era gracia. La gracia de Dios. ¿Cuántos están felices por esa gracia? Amén. Esa gracia inmerecida. No la merecíamos, hermano. Un pastor hablaba y decía que nosotros, los cristianos, nos llaman a veces que somos buenos. Y la verdad es esta: bueno solo es Dios. Nosotros éramos miserables, viles, que alcanzamos gracia por la misericordia de Dios. Hermanos, verdaderamente que el único bueno es Dios. Pero ahora hay algo especial. La gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Nadie se ofenda porque diga miserable y vil, porque la palabra le dice que éramos viles, éramos lo peor. Los viles cogió el Señor, dice. Aquel que tiene el corazón que le va, no, yo no era así. No, todos éramos. Todos, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso. Pero la gracia de Dios, su amor incondicional, su misericordia nos alcanzó. Y miren, yo leía acerca de hay tantas definiciones de gracia. Una de ellas, por ejemplo, dice aquí, dar y perdonar, derramar por todas partes su generosidad, inclinarse con atención y emoción hacia los más pobres y los más desgraciados. Es el retrato mismo de Dios, la gracia. La gracia de Dios es el retrato. O sea, es cuando nosotros veamos a Dios, vamos a ver la gracia de Dios. Es la imagen de Dios. Dios mismo es gracia, ¿no? Dice, porque Dios mismo es misericordia. Acuérdense cuando decía que Él era lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice aquí también, por lo cual Él mismo se define así: Yahvé, Dios de ternura y de gracia, tardo para la ira y rico en misericordia y fidelidad. No, justo lo que les acabo de decir.
Dice, en Dios la gracia es a la vez misericordia, que se interesa por la miseria, fidelidad generosa a los suyos, solidez inquebrantable en sus compromisos. Las promesas de Dios son inquebrantables. Si Él prometió, lo cumplirá. Amén. Y es porque, por la gracia de Dios. Porque, hermano, hay tantas promesas de Dios que nos diría el Señor: este es un vil, un pecador, no se merece nada. Y verdaderamente no nos merecemos nada. Pero por su gracia, hermano, por su gracia alcanzamos bendiciones. Tú y yo estamos bendecidos por la gracia de Dios. Amén. Un pastor definía también la gracia diciendo que la gracia vino a nosotros y se instaló en cada uno. Y es el Espíritu Santo que está aquí, porque es la presencia misma de Dios. Él es la gracia. Y es una parte de lo divino que ha entrado a nuestra vida. Es una parte de lo divino. Y esa gracia que está en nosotros nos ayuda a poder a nosotros superar todo impasse, todo problema, toda dificultad, toda enfermedad. La gracia de Dios es la que nos da fuerza. La palabra de Dios nos dice, vamos al Evangelio ahora de Juan, capítulo 1, versículo 16. Desde el 14 vamos a ver. 1:14 en adelante. Juan 1:14. Evangelio de Juan 1:14. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, cada vez que leía un versículo de esto, yo me gozaba y me gozo. Amén. Primera de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesús. Amén. Dios mismo hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo era Jesús? Lleno de gracia y verdad. Juan, dice, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No lo podían entender en ese momento de Dios. Y versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos. Mira, todos hemos tomado una porción de esa plenitud de Dios. Lo que le decía es la parte divina que Dios ha puesto en nosotros. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Se dan cuenta? Mira, qué bendición. Es gracia sobre gracia todavía. Dice: gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, todo el Antiguo Testamento hablaba de esa gracia que iba a venir. Incluso había gracia sobre sus siervos. Abraham contaba con la gracia de Dios, ¿no? También José, todos los grandes hombres de Dios contaban con esa gracia, con la misericordia, porque ¿cómo es que saca a Abraham de Ur de los Caldeos? Por gracia, porque no se merecía. Era un idólatra, él, con su papá siendo ídolos. Imagínense, ¿se merecía alguien así la gracia? No, una gracia inmerecida. Lo tomó y dijo: de ti, de tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ¿qué tal misericordia para tomar ese hombre? Pero era un hombre que caminaba por fe, que seguía la voz de Dios, aunque era un Dios que no tenía rostro, que no lo conocía. Acuérdense que su nombre fue revelado recién ¿a quién? A Moisés. Él hablaba del Dios todopoderoso. Él lo entendía así: un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, porque perdonó la vida de su hijo al momento de sacrificarlo. Gracia cayó en ese momento. ¿Tú te imaginas en el momento que estaba con el cuchillo ahí Abraham mirando y diciendo, pero por su fe decía: si este hijo muere, el Señor me va a levantar de nuevo? Lo va a levantar porque su promesa, mira qué tal fe, su promesa lo dijo, que de estas simientes serán benditas las naciones. Y era el fruto de la promesa de Dios. Así que caminaba en fe ese hombre. Dice, la ley, dice, por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia,
Mira, una cosa es la ley y otra es la gracia. Gloria a Dios, hermanos, que vivimos bajo la gracia. Porque si vivimos bajo la ley estarían muertos muchos. Muchos apedreados, como le dije la vez pasada, lo que estamos hablando, faltarían piedras, hermanos, para matar a tanta gente. De verdad, porque todos morían. Adulterio, muerte. Esto, muerte. Esto. Tú lees Levítico y todo es muerte. Todo es muerte. Pero la gracia de Dios vino a rescatarnos de esa muerte. De la muerte que nos decía que la ley, de lo que merecíamos. La gracia. Por eso dice, pero la gracia y verdad, y la verdad, porque la verdad es Jesucristo, vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Sigamos leyendo, vámonos a Gloria a Dios. Dice la palabra aquí. En Efesios, el libro de Efesios, gloria a Dios, capítulo 2, Efesios 2, 4. Amén. Todos conocen estos versículos, estos capítulos, pero hermano, siempre es bueno leerlos, escudriñarlos, porque en ello hay bendición y hay vida eterna en esta palabra. Dice Efesios 2, 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí viene entre paréntesis, por gracia sois salvos. Porque la gracia y la verdad estaba en ¿quién? En Jesucristo. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, de muerte a vida, juntamente con ¿quién? Con Cristo. Porque la vida no podíamos, sin Cristo no podemos hacer nada. Es juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Santo de la gloria. Imagínense, hermano, tú y yo sentados. ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes ahí en esos lugares celestiales? No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. Diríamos, pues, un querubín está más cerca de Dios. Hasta debería sentarse. Mira que el querubín está solamente alrededor del trono. En cambio, el Señor nos está invitando a sentarnos juntamente con Él. Qué gracia y qué favor y qué misericordia la que tenemos nosotros. Dice, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, para mostrar en los siglos venideros, y eso es lo que estamos viendo ahora, las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, son riquezas inagotables que tiene Dios. Riquezas inagotables. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuevamente dice ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por eso les hablaba de Abraham, ¿no? El padre de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para buenas obras, hermano. No podemos estar ya haciendo malas obras. Si Cristo, la gracia de Dios está en ti, no puede haber malas obras. O sea, ese es el fruto de lo que nosotros tenemos adentro. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué dice creados en Cristo Jesús? Porque el Señor nos ha vuelto a hacer, hermanos. El Señor no desecha el odre, lo vuelve a hacer. Él no desecha los odres, porque si nos desechara, hermano, imagínate, no estaríamos aquí. Él lo vuelve a hacer. Como el alfarero, ¿no? Agarra todos los odres que están rotos y los vuelve y vuelve a agarrar la masa, hermano. Ahí está, mira que salió medio chueco o algo en la rueda. El Señor nos vuelve a dar forma como Él quiere. Dice aquí, dice, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ya está
predestinados a las buenas obras que tú y yo tenemos que realizar en esta tierra. Estamos predestinados a eso. Ya el Señor ya está escrito. Mira, está escrito que tú y yo estemos hoy día aquí, sentados, alabando al Señor, escuchando su palabra, diciéndole: Señor, gracias por esa gracia inmerecida que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo. La verdad que se hizo palpable en este tiempo, porque vivimos en el tiempo de la gracia. Mira qué bendición tan grande, del Antiguo al Nuevo Testamento. Tú y yo vivimos en la gracia de Dios, en la misericordia, en la bondad de Dios, en la benevolencia de Él, en la que la ley ya no nos juzga, porque dice que somos justificados por la gracia de Dios. Justificados. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo. Justificado por Cristo. Él nos justificó a través de su sangre, de su muerte en la cruz. Él nos ha justificado. Entonces, hermano, ¿por qué a veces nosotros vivimos no conforme a esa imagen? Hermano, tenemos que tomar conciencia de qué gran tesoro tenemos dentro, de qué grande bendición. Porque a veces nosotros podemos descarriarnos un rato, pero la gracia de Dios está en nosotros, hermano, que nos habla y nos dice: vuelve al camino, no te chueques, camina derecho. Es la gracia de Dios. Porque si no, dirían: no, ya no tiene arreglo. ¡Bum! Y no se aparta, pero dice que la gracia no se aparta de nosotros. Está ahí. El Espíritu Santo se contrista, pero está ahí y nos está hablando. Y siempre nos habla. Puede haber un pecador ahí caminando por la calle y de repente, mira, imagínense un pecador caminando por aquí y pasa y está escuchando de esa gracia. Y se quede parado. Y así pasa mucho, que caminan, se quedan parados escuchando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos está alcanzando, pasando por una calle que nunca pasó, de repente escuchando una palabra. Así es Dios quien nos habla. Y más ahora a nosotros que estamos aquí recibiendo esa gracia, ¿no? Esa gracia de Dios, una gracia preciosa, maravillosa. Gloria a Dios. Aleluya. Hay el versículo, por ejemplo, que dice en Romanos capítulo 5, 20 del 19, vamos a ver. 17, miren que está más bonito todavía. Romanos 5, 17, es que estos versículos el Señor me los va poniendo así, hermanos, y ahí estoy a veces en la puerta que estoy poniendo algunos que ya puse en el teléfono pero uno lo va leyendo y es que toda la Biblia es interesante, toda la Biblia tiene unas riquezas preciosas. A veces leemos un versículo y como que necesitamos más todavía, ¿no? Y para entenderlo a veces tenemos que leerlo desde antes, porque a veces la gente trata de usar un versículo para justificar algo, no. Cuando uno lo lee completo, uno lo entiende. Es como aquel, no sé si ustedes han visto ese puertorriqueño que decía que era el anticristo, que era Jesús, ¿no? El puertorriqueño que ya creo que ya se murió, ¿no? Ya se murió, ya, mira. Dice Jesús Miranda. Ay, ese hijo de Satanás, porque era un hijo de Satanás, ¿no? Él agarraba y un día dije: ¿quién es este? Dije yo, comencé a ver. Y en eso sale que todo el mundo lo alababa a él, la alabanza era a él, porque él era Jesús, decía, ¿no? Y luego comienza a leer la Biblia, y comienza a leer esa parte que dice, y no lee antes, ¿no? Sino dice, los cristianos son, que vana es su fe, ¿no? Que son, de recibir, como dice, que hablaba acerca de que si Jesucristo no resucitó, en vano nosotros estamos. Pero él no leía eso, ¿no? Que si no resucitó, entonces leía: ¿qué pasa si no resucitaba? En vano estaríamos aquí, porque él no resucitó, en vano. Pero después más abajo dice: pero como Cristo resucitó, entonces todo lo que hacemos es por él. Pero él leía la parte de que si Cristo no resucitó, ¿no? Como que somos, que todo el mundo nos tiene como, ¿cómo es la palabra? Ay, se me ha ido. Como que nos tienen en baja estima, que
que somos lo peor, ¿no? Menospreciados y todo eso. Y justificar, solo leyendo una partecita de la Biblia, no leyéndolo completo. Amén. Vamos a leer 17, ¿no? 5:17 de Romanos dice: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ¿no? Por Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira, por través de Jesucristo recibimos abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ves? Tú y yo somos justos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira, para que el pecado abundase, para eso sirvió la ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Hermano, o sea que no hay mucho pecado que la gracia no pueda cubrir. Cuando sobreabunda el pecado, no, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, la gracia siempre va a ser más grande que todo el pecado que podamos tener. Por eso el ladrón en la cruz alcanzó gracia de parte de Dios, de parte de Jesús. Porque ese hombre que estaba en la cruz, clavado juntamente con Jesucristo, reconoció que el que estaba a su lado era el Cristo de la gloria, era el Mesías, aunque golpeado, ensangrentado, que no había belleza en su rostro, él miró más allá de eso. Tuvo una revelación de parte de Dios de ver quién estaba ahí, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es que iba a venir un hombre que está crucificado? Sabía que iba a resucitar, sabía que él era el Mesías. Por eso le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. La gracia de Dios lo tocó. ¿Y sabe por qué lo tocó? Porque ¿quién murió primero? Jesucristo. Porque para que le alcanzara esa gracia, tenía que primero morir por él, Jesús. Y Jesús murió primero. A los otros, que tuvieron que hacerle? Romperle las piernas para que se mueran, porque no se querían morir. Tal, así como la gente está peleando por tener vida, cuando el Señor te dice, no, tienes que morir para que la gracia mía alcance. Claro que él no pudo bajar de la cruz y caminar y decir, mire, el Señor me salvó, pero allá arriba está dando testimonio de que está súper salvo. La gracia de Dios lo alcanzó. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque ¿cómo sabíamos que algo era pecado si no es por la ley? La ley es la que nos dice que algo está mal. Es como la ley aquí, ¿no? Si por ejemplo la ley no dice que uno puede cruzar que no debe cruzar por la mitad de la cuadra, sino por las vías peatonales. Entonces, si no hay ley, todo el mundo cruza por donde sea. Pero si hay ley, no pasa acá, no, acá uno cruza por donde sea, pero ya en Estados Unidos sí te ve policía y te dice, no señor, usted tiene que cruzar por el crucero peatonal. O sea, hacen cumplir la ley, ¿no? Y uno ya sabe, uno sabe cuáles son las leyes. Sabe que aquí, por ejemplo, uno no puede voltear a la derecha en rojo. Allá sí se permite, dice, puede voltear en rojo. Algunos letreros dicen, no, tú no red, no voltea en rojo. Pero aquí, hasta en rojo, avanzan, rompen las leyes. Entonces, lo para un policía, ¿qué va a suceder? Le va a caer una multa, ¿no? La ley hace que paguemos nuestras transgresiones, pero la gracia de Dios nos perdona. Es como que te pongan un ticket, ¿no? Un policía, una infracción, y de repente viene alguien, otro policía, y le dice, mira, déjalo primera vez, no tiene récord, perdónalo, esa infracción, y te la perdona, y tú dices, de la que me salvé, justo no tenía dinero ni para pagar esa multa, ¿no? Y me salvó, vino alguien y me salvó. ¿Quién vino? Jesucristo en este tiempo, hermano. Jesucristo, la ley decía, paga con muerte. Jesucristo dijo, ok, ¿cuánto tiene que pagar? Muerte, ok, yo la pago. Él pagó esa muerte. Él pagó el precio. La muerte de él mismo. La muerte de nosotros la pagó él. Se puso en nuestro lugar.
Mira qué tal precio tenemos nosotros. La muerte de Jesucristo tenemos. La muerte del Hijo de Dios. Pero no solamente la muerte, porque Él resucitó. Eso es lo que nos lleva a que nosotros obtengamos la gracia. Porque si no hubiera resucitado, en vano sería todo. Pero Él resucitó y Él está aquí, Él está vivo. La gracia de Dios te alcanzó, está dentro de ti. La gracia de Dios, hermano, hace que nosotros podamos caminar. De donde se acaban nuestras fuerzas, entra la gracia de Dios. Gloria a Dios. Eso está en Corintios. Corintios, creo que es... Ya. A ver. Amén. Sí, 2 de Corintios 12. Miren lo que dice la palabra ahí. 2 de Corintios 12. 12:7. Amén. Dice, 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién lo está hablando? Pablo, ¿no? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Mira, a veces el Señor permite mensajeros de Satanás, hermano. Porque cuando viene la bendición grande, hermano, viene también la prueba más fuerte. Mira, el día de ayer estaba llevando a una amiga que ha venido aquí a Perú, al programa de fertilidad, en la clínica de fertilidad. Se hizo allá en Estados Unidos todo. Y no ha podido salir embarazada. Se ha venido aquí a Perú, la están tratando, están todos los días con ampollas para fortalecer sus óvulos y todo. Y el día de ayer, el médico le dice, mira, hemos hecho una ecografía transvaginal y hemos visto que tienes un quiste. Vamos a hacer una más, ¿no? La otra que es la Doppler, para medir el tamaño del quiste, porque si es muy grande, tenemos que parar todo. ¿No? Y ya no se puede hacer más nada, porque no va a poder salir esos óvulos, ¿no? Fuertes para que puedan ser fecundados. Y cuando salió de la clínica la estaba trayendo y ha dejado su trabajo, ha dejado su casa, todo para venir aquí para obtener esa bendición de querer ser madre, ¿no? Tener un hijo, abrazar a un hijo. Y en eso pues me comienza a decir y veo sus ojos que se comienzan a llenar de lágrimas. Y yo le digo, ten fe, le digo, guarda esas lágrimas perdón, para cuando recibas a tu hijo en tus brazos, porque van a ser lágrimas de gozo, no de tristeza, le digo. ¿Saben por qué? Porque cuando la bendición va a venir a tu vida, esa bendición de abrazar a un hijo, la promesa que Dios te ha dado, el enemigo viene a través del médico a decirte esta noticia. Tranquila, le digo. Dios permite eso, ¿saben por qué? Para probar tu fe, para que aún así no creas que en el médico, que por las ampollas que se te está poniendo o el tratamiento lo vas a hacer, es por la gracia de Dios que lo vas a obtener. Y esa gracia el Señor nos prueba, hermanos. En el momento que vamos a obtener esa bendición tan grande, permite el Señor que venga Satanás y nos meta dardos en nuestra mente, dudas, en otras palabras. Y que nosotros comencemos a dudar. Dios, no dudes, mantente firme, Dios está contigo y te va a dar esa bendición. Amén. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Ya las lágrimas se las quitó, ya estaba riendo, ¿no? Porque es así, hermanos. El enemigo es tremendo. Él no quiere que alcancemos bendiciones y nos siembra dudas. Entonces comenzamos a dudar de las promesas de Dios, ¿no? Imagínense. Y yo estoy hablando de este caso. Ahora, ¿cuántos casos en nuestras vidas nosotros podemos decir que ya falta poco y de repente viene algo que retrasa eso? Y comenzamos a veces a dudar, ¿no? Ay, yo ya pensaba que ya lo tenía y no lo tengo todavía. Pensaba que ese trabajo era para mí, me quedé en la puerta. Dice también a veces, ¿no? Uno. Pero Dios tiene todo en control. Todo, y todo está escrito, hermanos. El Señor ya tiene ya sabe a dónde vas a llegar. Él conoce, dice, el final desde el principio. Mantengámonos firmes. Mira que Abraham le prometió la tierra prometida, ¿no? Le dijo, mira, tu descendencia alcanzará. Él caminó por ahí, por esa tierra, como extranjero. No la poseyó, pero sabía
que su descendencia sí lo iba a lograr. Y ahí está, ¿no? Fue lograda, atravesaron, mira, para poder obtenerla, todo lo que se hizo. Se abrió el mar rojo, la plaga, caminaron en el desierto, fueron sustentados en el desierto con el maná, pasaron en seco el Jordán, tomaron la tierra prometida. ¿Se cumplió la promesa de Dios? Se cumplió. Uno dirá, pero hasta ahorita están peleando. Pero es que eso en realidad es la sombra de lo que va a venir, porque la verdadera posesión va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo ponga los pies sobre el monte Sión. Y ahí sí va a reinar Él. ¿En dónde va a reinar? En Jerusalén, hermano. Allá va a estar Jesús reinando en Jerusalén. No va a estar acá en el Callao. No, va a estar allá, dice que todas las naciones irán a rendirle, ¿no? A adorarle. ¿A dónde? A la ciudad, en Jerusalén, ¿no? Ese es bíblico. O sea, no puedo decir, claro que Dios está en todo lugar, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, bueno, hermano, Él es Dios, Él estará acá, de repente puede estar aquí visitándote un rato, qué sé yo. ¿Cómo será, hermano, vivir en ese tiempo? Aparte que en ese tiempo tú y yo no estaremos con este cuerpo, pues. Así que donde Él esté, nosotros estaremos. Hermano, vamos a estar. El que no viajó a Jerusalén todavía va a viajar en ese tiempo. No te preocupes, que vas a estar junto con Cristo. Ahorita viajas y Jesús, no, ahí no está, hermano. O sea, no, y el templo fue destruido. Jesús, ¿dónde está? Dentro de ti. La gracia de Dios está dentro de ti. Aquí está. Y sigamos leyendo. Dice, ¿no? Que dice, le envió un mensajero de Satanás para que le abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, a veces, hermano, hay cosas que nosotros le pedimos al Señor y el Señor nos dice, no te lo voy a quitar. Y nosotros queremos que nos lo quite. Y nos dice, y mira, y aquí, ¿qué le dice a Pablo? Y me ha dicho, escuchó la voz de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice ahora, de buena gana me gloriaré. Mira, ya no estaba triste Pablo. Dice ahora, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Hermanos, ¿tú te imaginas a Pablo? ¿Tenía motivos para enaltecerse? Por supuesto que lo tenía. Había visitado el tercer cielo, había estado en el paraíso. El Señor le había revelado tantos misterios que solamente a alguien que podía entender se los reveló, para que él los pudiera después mostrar a otros, ¿no? Y enseñar. Pablo tenía una bendición tremenda de parte de él. Mira que hasta le mostró, como digo siempre, en la cena del Señor. Dice, porque el Señor mismo, la noche que fue entregado, dice, Él mismo, creo que se lo pasó como una película quizás. Él mismo vio así, el Señor partió así. Yo creo que cuando hablaba con los apóstoles, le decía, mira, te voy a enseñar lo que el Señor, en la partición del pan. No, si ya lo sé, decía. El Señor me lo dijo. El Señor me mostró, me dijo que partió y esto, todo. ¡Wow! El Espíritu Santo le mostraba, le enseñaba, hablaba, hermanos, con Pablo. Tenía de qué gloriarse. Pero para eso el Señor le mandó ese mensajero de Satanás. Para que no se gloríe, para que no se enaltezca, ¿no? Y entonces, en esa debilidad que tenía, no sé cuál sería su aguijón. Muchos hablamos a veces de cuál sería. Uno dice que podía ser la vista, ¿no? Por cuando el Señor lo cegó en ese tiempo y no le quedó bien la vista, porque nosotros vemos que a través de los libros que son de Pablo, él no los está escribiendo, sino es otro el que está escribiendo. Él está como dictando, ¿no? De todo lo sucedido. Entonces parece que tenía eso. Un pastor, por ejemplo, decía, el Señor tenía problemas, estaba escuchando, tenía problemas en la vista. Decía, Señor, dame la vista, quiero tener una vista perfecta para poder leer tu palabra. No es para poder mirar cosas que del mundo, es para leer tu palabra. Y en eso una voz del Señor le dijo, bástate mi gracia, le dijo. Y ya había perdido la vista de un ojo, solo le quedaba de uno, y leía pues la Biblia así como de costado, pero leía la Biblia. O sea, y el Señor le dijo, bástate mi gracia.
aunque tengas poca vista, bástate mi gracia. Otros no tienen nada. Otros están en oscuridad. Tú por lo menos ves algo. Bástate mi gracia. Y aún todavía puedes leer. Es así, hermano. A veces nosotros nos estamos quejando por tantas cosas que pueden sucedernos. Quizás problemas físicos, ¿no? Enfermedades, qué sé yo. Y el Señor te dice, bástate mi gracia. Señor, pero mira que tú sabes que yo tengo necesidad, estoy cansado de alquilar, quiero mi casa propia. Bástate mi gracia. Esa casa no te la vas a llevar, porque hay morada que yo he preparado en el cielo. A veces nosotros peleamos toda la vida, hermano, por obtener una casa propia, que siempre va a ser del banco, porque vamos a estar pagando y pagando al banco, y basta que una no pagues, te la quita el banco. Y de verdad, hermanos, gloria a Dios si tienes una casa propia. Es una bendición de Dios. Muchos no la tienen y todo el mundo está renta. Y el Señor dice, pues, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Entonces dice ahí, por lo cual dice, ¿no? Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, la gracia de Dios es maravillosa. Miren, en el Evangelio de Mateo nos habla acerca de ese pasaje bíblico que el Señor les dice, venid a mí y descansad. En Mateo capítulo 11, 25, ¿no? Dice, 11:25 de Mateo. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Por qué? Por gracia, hermano. Mira, ni los sabios ni los entendidos podían ni siquiera comprender lo que Jesús estaba hablando. Solo si tenías mente de niño podías recibirlo. O sea, una mente que lo cree todo, porque el niño todo lo cree. Tú le dices que puedes caminar por las paredes como el hombre de araña y lo va a creer. Es más, está esperando que camines todavía. A ver, camina, te dice, ¿no? Porque lo cree. Y tú te haces como el loco, ¿no? Que está, pues imagínate, lo cree. Esa es la mente de un niño, todo lo cree. Dice, y se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y gloria a Dios que el Señor quiso que nosotros recibiéramos esa revelación de quién es el Padre, ¿no? ¿Quién es nuestro Padre? Es porque el Hijo lo quiere revelar. Si Jesús no dice que hay los que son del Padre y los que son del Hijo, nosotros somos del Hijo. Los del Padre son los del Antiguo Testamento, son los que hablaban con Dios. Ahí están todos los grandes. Y nosotros, a través del Hijo, somos del Hijo nosotros. Dice, versículo 28, y esto es lo que quiero llegar. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Por qué les digo esto? Hermano, muchas veces nosotros podemos decir que el caminar en el Evangelio es difícil, es trabajoso, es tan... hay que, como dicen, abstenerse de tantas cosas para poder caminar en el Evangelio. ¿Y saben qué pasa, hermano? Cuando uno está así viviendo esa vida, entonces estás caminando cargado y no descansas. Y ese no es el caminar en Cristo. La gracia de Dios no está ahí. Cuando nosotros caminamos que, ay, qué pesadez el domingo, tengo que venir a la iglesia. Ay, qué difícil me es ser bueno con esta persona que me tiene tanta cólera, ¿no? O con esta persona que me cae mal, pero como dicen que soy cristiano, entonces tengo que sonreír a todo el mundo. Entonces, para esa persona, el ser cristiano es una carga, hermano. Y déjame decirte que el ser cristiano no puede ser carga. Es algo que brota de adentro.
Es una sonrisa sincera, no es una sonrisa hipócrita, ni una sonrisa, como dicen algunos, diplomática, ¿no? Para que todo vea. No, tienes que ser como eres. Tiene que salir de adentro, original, una persona íntegra, ¿no? La integridad, hermano, es aquí y es afuera y es en el trabajo y es con los tuyos. Eres íntegro, no es forzado. Jesús, imagínate que caminara Jesús, que miraba así, ay, sí, venía el leproso, todo cochino, apestando, todo, y en eso, ay, que soy Jesús, tengo que ponerle la mano, y le ponía, no, hermano, él agarraba y tocaba a los mendigos, hermano, en ese tiempo no había desodorante, en ese tiempo no había que el champucito, que huele rico, no, bueno, ahí se echaban algunos sus aceites, ¿no? Pero imagínate un aceite en un lugar polvoriento donde están sudando todo, se corta, ¿no? Si, échate un perfume y estás sudando después. Ese perfume, hermano, se rancea, ¿no? Y ya huele mal, ya en vez de oler rico, huele mal. Pero de repente, hermano, cuando es otro el que está viviendo dentro de ti, entonces ya el Señor hasta te quita el olfato. Abrazas a la persona con el amor, con la gracia que Dios ha puesto. Jesús, hermano, no le importaba si había alguien sucio. No le importaba, no le dijo a la mujer de flujo de sangre, ¡ay, me contaminaste! Porque si alguien te tocaba con flujo de sangre, estabas contaminado, estabas inmundo. Te volvías inmundo. Jesús le dijo, ¿alguien me tocó? Sí, yo, mira, tenía flujo. ¡Ay, ya me volviste inmundo! No, él no podía ser inmundo. Él limpiaba a todos. Limpiaba. De repente, hermano, Jesús se le aparecieron 10 leprosos. ¿Tú crees que olían rico? Hermano, estaban con los pedazos de carne que se les caían por todos lados. Y con ropa sucia. Porque ustedes han visto hasta en la película, ¿no? ¿Cómo van a salir? Todo porque son marginados. Nadie los quiere tocar, nadie quiere que se les acerque. Y todos con sus ropas andrajosos, sucios. De repente 10 se le presentaron a Jesús. Y hablaron con él. Él no se inmutaba si apestaba o no apestaba, ¿no? El otro día les mostraba un video, ¿no? de una persona, un indigente que está dentro de una iglesia, y él dice, y comienza a decirle, ustedes son cristianos, a ver, yo necesito amor, necesito un abrazo, abrácenme. Y el hombre, no, me abraza porque apesto, porque huelo mal. Y la gente se comenzó a pasar y a abrazarlo. Hermano, es como un testimonio de un hermano, ¿no? El hermano Luis, de allá siempre me acuerdo, este testimonio es tremendo, porque dice que él venía de la iglesia, ¿no? Y en eso va a ir a su departamento, ¿no? A su edificio. Y cuando iba a subir a su edificio había un indigente, un borrachito, que apestaba, orines, a todo olía. Terrible el hombre. Y el hombre le dice, hey, le dice, amigo, dame algo para tomar, le dice, tengo sed. Y él agarró, lo miró y dijo, ¿cómo no vas a tener sed? Pues tremenda resaca que debes tener, ¿no? Y él pensando así, y se subió, y cuando iba subiendo las escaleras para su departamento, comenzó a pensar, ¿cómo yo viniendo de la iglesia, cuando el Señor dice, por cuanto tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, ¿no? Señor, cuando lo hice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo, ¿cómo le estoy negando hasta algo para beber? Puedo comprar una botella de agua o algo y darle, ¿no? Entonces yo estoy pensando la resaca que tiene, o sea, yo ya estoy juzgando, ¿no? En esa persona. Y agarró y regresó y le dijo, hey amigo, ven, súbele. Y lo subió a su apartamento. Y su esposa estaba esperando ahí con su caldo de gallina que le había hecho todo. Y en eso sube y le dice, hey, mi amor, le dice, pon una limonada, le dice, con bastante hielo aquí para mi amigo, y sírvele un plato de sopa. Y entonces le dice, siéntate, le dice, no, pero te voy a ensuciar tu silla, le dice, no, siéntate. Y se sentó en su silla. Y agarró la limonada con bastante hielo y su sopa, todo ahí. Y agarró y los miró y le dije, yo no te pedí para comer, yo te pedí para tomar nada más. Y él agarró y se quedó mirando como yo todavía te estoy dando algo más y todavía me está diciendo. Y comenzó a hablar el hombre. Y le dijo, por cuanto me diste no solamente de beber, sino de comer, en el nombre de Jesús, le dijo, nunca te va a faltar el alimento en tu casa, le dijo.
tú serás de bendición. Mira, comenzó a hablarle, a bendecirlo, bendecirlo. Y todos, él y su esposa llorando, estaban ahí parados mirando al hombre. De repente el hombre no apestaba. Ya no olía a orina, ya no olía nada de eso. Y el hombre se paró y se fue. Ni tomó la limonada, ni tomó la sopa. Se fue. Y los dos se miraron y lloraban. Y en eso, cuando salió a ver el hombre, ya no estaba. Y me dice, es un ángel. Y dice que toda la casa se llenó de una gloria. Hermano, yo cuando recuerdo esto hasta me da ganas de llorar, porque es un sentimiento. Y yo cuando me contaba esto decía, wow, verdaderamente a veces nosotros menospreciamos a alguien, y puede ser el Señor que lo esté viendo y está probándonos, hermano, en abrazar. A veces nosotros estamos pensando, no, huele mal, mira que esto, y el Señor no nos mandó a oler, nos mandó a dar amor. Esas personas que pueden estar oliendo mal un tiempo, de repente puede estar después en la iglesia oliendo muy bien, limpios. Y limpios no externamente, sino internamente. Esa es la gracia que Dios deposita también en nosotros. Por gracia recibiste, de gracia das. Esa es la verdad, hermano, de un cristiano. La vida de un cristiano no puede ser con cargas. El Señor dijo ahí bien claro, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El caminar en Cristo es de descanso, es caminar en paz, no caminar atribulados, con problemas. La iglesia no puede ser una carga. El orar por alguien no puede ser carga tampoco. Dice, ay, tengo que orar por esta persona, pero estoy ocupado, no tengo tiempo, y estás así, hermano, no pierdes nada. Como yo, por ejemplo, si alguien quiere una oración, hermano, ¿le gustaría que oremos en este momento? Amén, y oro por la persona. Y es algo que brota de uno. No es porque uno quiere ser religioso y quiere orar con todo el mundo, sino que es algo que brota, porque por gracia recibes, de gracia das. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo debemos ser? Mansos y humildes. Tenemos que ser mansos y humildes, hermano. Lo que no vemos en este tiempo de apostasía, con todas esas personas que se están levantando. No hay mansedumbre. ¿No? El otro día les hablaba de aquel que decía que el Señor dijo que puedo maldecir porque Él maldijo a la higuera. Y comienza, ay de mis enemigos, porque los voy a maldecir si me siguen molestando. Imagínense un pastor que comience a hablar así, maldiciendo. Nosotros no podemos estar maldiciendo. Dice, entonces, dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres descanso para vuestra alma? Sé manso y humilde como el Señor. Si eres manso y humilde, hermano, tienes paz, tranquilidad para tu alma. ¿Y qué decir de tu espíritu? Bueno, que se regocija porque está en la presencia de Dios. Pero nuestra alma necesita paz. El que se siente atribulado no es tu cuerpo, es tu alma. Sí, las preocupaciones no son de tu cuerpo, son de tu alma. Cuando uno está preocupado, se sube la presión, se baja la presión, te sube no sé qué, te baja todo te sube y todo te baja. Cuando uno está así, hasta uno mismo, hermano, uno está, ay Señor, estamos en fecha de pago y todavía no tengo el dinero para pagar. Hermano, no te preocupes, Dios nunca llega tarde, llega a tiempo. Amén. En su momento lo va a pagar. El Señor va a proveer. Dice que Él da las riquezas y no añade tristezas. Entonces, es caminar juntamente con Cristo. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, cuando habla de yugo, silencio, cuando habla del yugo, el que está, los bueyes que tienen yugo a veces caminan de a dos, ¿no? Son dos bueyes que van jalando, y los dos van con el yugo, ¿no? Y el Señor dice, camina conmigo de mi lado. Mi yugo es ligero, ¿no? Dice, mi yugo, dice, aprende, dice, porque llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, hallaré descanso, porque mi yugo es fácil, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el yugo del Señor, caminar con el Señor es fácil. Por eso le decía, no es pesado, no es que ay, soy cristiano y esto y lo otro. No, hermano, tú puedes estar en un lugar donde hay pecado y no
no te sientes ni mal porque sabes quién eres tú y quién está contigo. Puedes trabajar en un lugar, como decía mi hermanita, que puedan hablar sapos y culebras y mañoserías y doble sentido. Entonces afecta a nuestra alma, porque, ay Señor, tápame los oídos, ponme 2 tapones, porque uno está escuchando tanta cochinada. Pero cuando uno está en paz con el Señor, dice: Señor, este es el mundo y tú no me has sacado del mundo. Tú me has dicho que yo estoy en el mundo, pero no soy parte de él. Entonces nosotros no debemos participar de eso tampoco. Porque imagínate el cristiano que testimonio da si comienza, ja, sí, que el y no sé cuánto, y te metes en la chacota ahí, ¿no? Con todo. Entonces no das buen testimonio. Nosotros tenemos que dar buen testimonio. Es fácil de llevar ese yugo. Es ligera esa carga, la carga de la obediencia al Señor. No debe ser a nosotros difícil, hermano, porque esa es la gracia que está en nosotros. Si el Señor depositó gracia en ti, entonces, hermano, debe ser fácil, ligera esa carga, por la gracia de Dios. O sea, en tus debilidades el Señor, a través de esa gracia, la fortalece. Eso es lo que hace Dios con nosotros. La gracia de Dios que está en ti y en mí. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Amén. 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya la conocemos, hermano, por eso es que caminamos en ella, en esa bendición, en ese perdón, en esa misericordia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, no está hablando de dinero. A veces todo el mundo dice: Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. Pues entonces Jesús, qué bueno que Jesús se hizo pobre. Qué bueno que Jesús decía: no tengo dónde descansar mi cabeza. Jesús tenía, hermano, su casa. María tenía su casa. Pero él a esto se refiere espiritualmente. Y a veces la gente lo toma así: Jesús se hizo pobre, entonces ¿por qué soy pobre yo? Tengo que ser rico. Y ahí comienzan los de la prosperidad. No, es que el Señor te va a dar bendición sobreabundante, que en esto vas a tener todo. No, es espiritual lo que está hablando. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Porque las riquezas de su gloria las dejó y vino a esta tierra, ¿no? Y tomó forma de siervo. A eso se está refiriendo. Esa riqueza inagotable del cielo, esa gloria maravillosa, Él, por amor a nosotros, dejó toda su gloria y descendió a eso se refiere. Claro que puede decir que el Señor, es que el Señor de pobre, Él tenía todo. Él caminaba a una ciudad y le abrían las puertas. Tenía comida, hasta los pecadores, no solamente Marta y María lo recibían. Los pecadores le decían: ven a mi casa a comer. No le decía a la gente: este maestro que ustedes tienen es comelón y es bebedor, decía, ¿no? Y Jesús le dice: oiga, y ustedes, vino Juan el Bautista que ni come, ni bebe, ni toma vino, ni nada, y le decía que no era, pues, que no era un profeta, que era así. Vengo yo que como y bebo con los pecadores, ¿no? Y dicen que demonios tengo, ¿no? Es como tú y yo, hermano. Nosotros podemos estar en un lugar donde, cuando les digo, si no, el Señor no hubiese hecho islas, pues, para los cristianos, ¿no? Como aquellas sectas, ¿no? Que se dicen: no, apartémonos del mal, dicen, y viven todos en comunión y en esto. Son sectas, porque el Señor nunca nos dijo: váyanse allá y no se junten con los malos. Dijo: vayan donde los malos y conviértanlos. Vayan donde los que están enfermos espiritualmente, conviértanlos. Prediquen el Evangelio. Eso es el trabajo de un hijo de Dios. No es apartarse. Apartarse del pecado es muy diferente que apartarse de aquellos, de los pecadores a los cuales nosotros podemos hablar. Nos debemos apartar del pecado. Lugares donde no son de bendición tenemos que salir, porque si no vamos a caer. Aparte que no debemos tentar, pues, porque nosotros
Imagínate, pues no, yo voy a ese lugar, no, yo soy de Cristo, a mí nada me pasa aquí, yo no me voy a contaminar. Hermano, dice que el pecado entró ¿por dónde? Por la vista. Por la vista. Estás en un lugar donde verdaderamente dice, pues no, y peor si tienes una debilidad, peor, y estás en ese lugar donde tu debilidad está ahí latente. Y dices, no, yo soy de Cristo, yo no caigo, yo soy fuerte porque Cristo me sostiene. Pero por la vista, por la vista. Es como yo le digo a una persona que, por ejemplo, si ha estado metido en alcohol, en drogas, no puede estar pues en un lugar donde está eso, porque lo va a llamar, y lo va a llamar. No podemos, dice la palabra, que nosotros, el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no? Muchos, por ejemplo, había un hermanito que dejó las drogas todo un tiempo, gloria a Dios, dejé las drogas, el Señor me limpió y todo eso. Y de repente su esposa me decía, pastor, hable con él porque se va a jugar fútbol y está con todo, y después de jugar todos están fumando. Y yo, hermano, le digo, pero ¿cómo va a estar? No, que a mí me gusta mi partidito, me dice, yo hago deporte, pero después, ¿qué estás con ellos? No, pero yo estoy tomando mi gaseosa, me decía. Ellos están tomando, fumando, pues no, yo no, pero lo huelen pues. Estás ahí, imagínate, uno que ha dejado un rato la droga un tiempo y de repente está oliendo el olor. Oh, dice, recuerdos vienen a su mente y todo eso. Porque es así. Vienen los recuerdos, el diablo comienza a entrar por los sentidos. El pecado entra por los sentidos. Entró por la vista con Eva, entró por el tacto, tocó el gusto, ¿no?, del fruto prohibido. Igualito también los hombres con las mujeres, de repente una tocadita, que te toco aquí, que te toco, y de repente ya están queriendo tocar todo. Entonces el pecado entra por el tacto. O sea, son nuestros sentidos, porque ¿quién es el que peca? Es este cuerpo pecaminoso, hermano, que desea el pecado. Y tenemos que refrenarlo, porque tiene que sujetarse, ¿no? Entonces debemos tener cuidado, debemos nosotros apartarnos del mal, apartarnos de lo que nos pueda hacer caer. Dice, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Dice, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Dios. Él es misericordioso con nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Dice en 2 Corintios, no, ya lo vimos, gloria a Dios. Tengo todos los papelitos aquí que se me mueven por todos lados. Amén. Capítulo 14 de Hechos. Capítulo 14 de Hechos. Para terminar, ya estamos en la hora. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los de griegos. Imagínense, Pablo y Bernabé entran ahí en la sinagoga y comienzan a hablar y mucha gente se convierte, tanto judíos como griegos. Y dice el versículo 2, más los judíos que no creían, ¿no? Porque hay siempre un grupito que no cree, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, dice ahí Pablo y Bernabé, por tanto se detuvieron allí en Iconio, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Mira, la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuál es el resultado de esa gracia, hermano? Que se ve palpable con milagros y prodigios. Porque la palabra de gracia es una palabra es de un don. Los dones son por gracia. Cada uno de nosotros tiene un don. Nadie puede decir, no, yo no tengo don. Todos tenemos un don. El Espíritu Santo reparte a todos un don. Mira, el primer don es la salvación, es la gracia. Es el primer don, ¿no? Porque no dice, porque es don de Dios, ¿no? No sois salvos por obra, sino por gracia, porque es don de Dios. O sea, es un don. Un don es un regalo, es un presente, es algo que nosotros debemos atesorar. ¿Y qué sucedía aquí? Se detuvieron porque había gente que estaba queriendo poner en contra, ¿no?
contra Pablo y Bernabé, y dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Eso es sobre todo, hermano, cuando uno habla la palabra tiene que estar confiado de que el Señor está respaldándote. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Gloria a Dios. Hermanos, la gracia de Dios permite ver maravillas de parte de Dios, ver milagros sorprendentes que a veces uno, porque justamente la gracia es donde acaban tus fuerzas, empiezan las de Dios, ¿no? Como Pablo, ¿no? Entonces me gozaré en mi debilidad, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces donde acaban tus fuerzas, empieza la gracia de Dios. Y esa es la palabra de su gracia, que hacía que hubiesen señales y prodigios. Gloria a Dios. Hermanos, Pablo y Bernabé caminaron por todo Asia. Pablo abrió iglesias por todos lados. La gente lo buscaba. Dice que buscaban sus denantales para ponerlo, ¿no?, en los enfermos, y los enfermos se curaban, se sanaban. Veía un inválido que de repente veía que tenía fe y dice, levántate en el nombre de Jesús, y se levantaba. Hacían milagros sorprendentes. ¿Por qué eran esos milagros? Por la gracia de Dios. Tú y yo en este tiempo, hermano, aún en este tiempo hay milagros, y es por la gracia de Dios. La gracia de Dios que está en nosotros. Dios depositó. O sea, ¿quién te impulsa a poner manos? Si no es el Espíritu Santo de Dios, que le dice, ve y pon manos, ve y ora por esa persona, y la gracia de Dios hace el resto. No eres tú, es la gracia de Dios, esa gracia inmerecida, esa gracia misericordiosa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pongámonos, hermano, en ejercicio ese don de esa gracia que Dios nos ha dado. No tengamos dormido, por más que digamos, pero si los dones son irrevocables. Pues los dones son irrevocables, pero el Señor nos va a pedir cuenta de los dones que nos ha dado. Entonces, hermano, yo te insto que pongamos en ejercicio esos dones que Dios nos ha dado, sobre todo el don de la gracia. La gracia de Dios que hace que cuando tú hables, la gente escuche. No es porque hablas bonito, es porque la gracia de Dios está en ti. Y está hablándole a alguien, está hablando adentro de esa persona. Entonces, hermanos, no nos durmamos espiritualmente. Dios nos ha llamado para trabajar, para hacer su obra. Cosas mayores de las que yo he hecho harán ustedes. ¿Por qué lo decía? No es porque resucitamos 10 muertos y Jesús resucitó tanto. No, es porque vamos a abarcar a más personas a través de su gracia divina. ¿No? Muchos dicen, yo hago cosas más grandes que las que Jesús hizo. No se refería a eso. Cosas más grandes de las que yo hice van a hacer ustedes. Es porque va a abarcar a más personas. Somos más. El Señor ha depositado gracia en cada uno de nosotros. Ha depositado su bendición, su amor, su Espíritu Santo para que nosotros repartamos esa gracia que por gracia recibimos, de gracia comenzamos a dar. Hermano, no nos guardemos porque el Señor nos va a pedir cuentas. Pronto vamos a estar con Él, porque Él viene pronto por su iglesia. Y va a comenzar a decir, ok, se acabó el tiempo de la gracia. Ahora viene el tiempo del juicio. Hermano, y gloria a Dios que nosotros alcanzamos esa gracia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por esa gracia inmerecida, por esa bendición, por ese don maravilloso que nos has regalado. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Porque, Señor, nos vistes con ojos de amor a cada uno de nosotros, viendo las imperfecciones de cada uno, viendo, Señor, que no merecíamos tu gracia. Tú viniste a esta tierra, Señor, a dar tu vida, a pagar el precio de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, y nos compraste, Señor, por precio de sangre. Somos tu propiedad, Señor. Por eso decimos que eres nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
el único que vive y reina por los siglos de los siglos, el que nos ha llamado a esas cenas allá arriba, a esas bodas del Cordero, a esa vida eterna contigo, Señor. Esperamos en ti, oh bendito Rey. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y podamos decir como Pablo: por cuanto soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te pido por aquellos, Señor, que están pasando problemas, dificultades, quizás escasez, tanto material como espiritual. Señor, suple. Y podamos decir, como dice tu palabra: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Sabemos, Señor, que esa prosperidad en nuestra alma, en escudriñar tu palabra, Señor, va a traer, Señor, la añadidura. Tu palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado afanosos, si hemos estado, Señor, preocupados quizás por cosas que ya tú prometiste, Señor, que no dejarás, Señor, caído al justo. Dice tu palabra que 7 veces se caerá y 7 veces lo levantarás. Señor, fortalécenos. Señor, límpianos. Te pedimos perdón en esta tarde, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona aquello que lo hemos hecho con conciencia o quizás ignorando. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo hoy, en esta tarde. Queremos agradarte a ti, Señor, porque ese es nuestro fin, agradarte a ti. No agradar a hombre, sino agradarte a ti, Señor. Gracias por tu gracia depositada en cada uno de nosotros, por ese don maravilloso, el don de la salvación, el don de la vida eterna. Ese es un regalo, Señor, que no tiene precio. Aleluya. Gracias, oh bendito Rey. Te pido, Señor, por esta hermana que ha venido, hermana Katy. Señor, que esa promesa de ese hijo, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que diga el médico, Señor, quede sin efecto, pues tu palabra, Señor, permanece para siempre. Bendícela, Señor, con ese regalo de ser madre. En el nombre de Jesús, que vea que todo ese sacrificio valió la pena. Y no el sacrificio que hicieron económicamente, sino el sacrificio de creerte a ti, Señor. De creer tu promesa, de creer en tu bendición. Que su fe no mengue, en el nombre de Jesús. Y así como ella, también mi hermana Lorena, Señor, reciba esa bendición también, por lo cual todos estamos orando siempre. Te pido, Señor, por las necesidades, Señor, de cada uno de mis hermanos. Suple, Señor, todas ellas. Tu palabra dice, Señor, que pidamos en el nombre de Jesús y tú lo nos darás. Que toquemos y nos abrirás. Oh bendito Rey, que busquemos y hallaremos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, Señor, buscándote a ti, que eres el dador de todas las bendiciones. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que tus riquezas en gloria son inagotables, que tienes una riqueza en gloria para cada necesidad de cada uno de nosotros. Enjuga, Señor, quita de nuestro rostro toda lágrima de tristeza, que sean lágrimas de gozo, Señor, en tu presencia. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pido, Señor, por tus hijos, Felipe, Mónica, y por Felipito Junior, Señor, quien viene a esta tierra. Un hombre
bendecido por Dios, bendecido por ti. Hasta la bendición de los primogénitos tiene, Señor, porque del primogénito, otro primogénito. Bendícelo en gran manera, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den una palma al Señor. Aleluya. Amén. Hermanos, quiero participarles sobre la gracia y la bendición de Dios que está llegando a mi vida después de pasar tantas pruebas, tantas cosas que el Señor me ha hecho salir adelante, ¿no? El año pasado estaba para que me operen de la columna. Me dijeron que no me opere y yo sentía que no debía operarme, también no, y salí adelante. Me siento mejor. Y ahora estoy siendo repuesto en mi trabajo después de 24 años. Me están dando mi nivel como administrativo, como funcionario en el Ministerio de Transportes. Estoy a la espera de mi resolución. La semana pasada estuve acá y tuve que regresarme de inmediato porque me dijeron que habían enviado ya mi documento.